Hola y bienvenidos a un nuevo video del Ojo del Inversor. En el video de hoy les traigo la presentación del último informe trimestral de Google, una de las principales empresas tecnológicas, líder de mercado, que se encuentra reinvirtiendo muy fuerte en todo lo que tiene que ver con data centers e inteligencia artificial y que presentó un balance muy sólido. Pero evaluemos, ¿vale la pena entrar? ¿Qué riesgos estamos corriendo? Veámoslo. Bueno, vamos a ver entonces lo que es la presentación del tercer trimestre de Alphabet. Lo primero que vemos es que obtuvo un crecimiento del 16% anual del revenue. Un crecimiento muy sólido teniendo en cuenta que estos son billions, o sea que la empresa ya es monstruosa. Cuando empezamos a ver los costos, vemos rápidamente, acá lo tenemos dividido entre costo de revenue, search and development, marketing y ventas y generales administrativos. Bueno, vemos en primer lugar que se mantuvo el cost of revenues dentro del 41% de los revenues, o sea, bien. Vemos que se mantuvo también lo que tiene que ver con Research and Development. Esto significa que a medida que la empresa va vendiendo más, mantiene su mismo ratio, es decir, que a medida que vende más, más es lo que va invirtiendo en Research and Development, en desarrollo de nuevos productos. Y vemos acá que el general administrativo no, subió un 105%. Esto se debió a que hubo una multa de la Unión Europea por teóricamente prácticas antimonopolio, etcétera, que vamos a ver que afectó en varios lugares, que fue de 3.5 billions. Todo esto lo comentan en la conference call. Después tenemos que hay un salto acá en lo que tiene que ver con ingresos de otras operaciones. Esto es básicamente ganancias que la empresa tiene, que puede ser por inversiones que tiene en equity, en acciones de otras empresas, o en startups o en algunas otras cosas que en realidad no tienen que ver con la operatoria regular de la empresa. Por eso se desglosa acá. Y no es algo que deberíamos tener en cuenta como que va a pasar siempre. Por eso vemos que acá pega un salto del 300%. Después tenemos un cambio en lo que tiene que ver, vamos a correr esto, en la previsión de impuestos. Hubo también un pequeño cambio en las normativas de Estados Unidos respecto a algunos impuestos. Mismo cómo se puede descontar lo que tiene que ver con la multa esta, porque una parte te permite descontarla y otra no. Bueno, todo esto termina impactando en un 3% de aumento de lo que tiene que ver con la tasa impositiva. Y el net income termina siendo de $2.87. Pasando ahora un poco a ver lo que tiene que ver con cuestión de márgenes, vemos, acá tenemos lo que fueron venta Q3 2024 y Q3 2025, y acá tenemos el margen operativo que, como ya les dije, esto se vio afectado directamente por la multa. Si aplicamos estos 3.500 millones, lo sumamos y hacemos la división, el ratio este incluso supera el ratio anterior, llegando alrededor del 34%. O sea que se mantiene estable y disciplinada la empresa con lo que tiene que ver con gastos y el margen operativo. Para poder ver un poquitito más lo que tiene que ver con los servicios propiamente dicho, desglosan acá lo que son Google Services y después nos hablan de Cloud. Google Services, donde tenemos el Search y otros, que sigue siendo la proporción más grande de la empresa, creciendo un 15% año sobre año. Muy bueno, un crecimiento muy sólido, teniendo en cuenta, como siempre tenemos que tener en cuenta en estas empresas, el tamaño. Un 15% también en lo que tiene que ver con YouTube Ads, potenciado principalmente, comentan, por todo lo que tiene que ver con Shorts. Un pequeño decrecimiento en la porción más chica que tiene que ver con Google Network de la empresa, que nunca ha logrado de alguna manera potenciarla. Y después tenemos un crecimiento muy fuerte del 21% de lo que tiene que ver con suscripciones, plataformas y dispositivos. En global tenemos un 14% de crecimiento, pero lo importante es que vemos que el core del negocio sigue sólido y que lo que tiene que ver con suscripciones se está potenciando. O sea que con estas cosas deberíamos entender que la empresa se mantiene sólida, riesgos que el mercado tenía hace un año, vemos que ya están completamente disipados. Obviamente las cosas pueden cambiar, pero esto nos indicaría que podemos estar relativamente tranquilos. Bueno, Margin Operations, como dijimos también, esto es afectado por la misma multa, porque la multa se aplicó directamente a lo que es Google Services y no se aplicó a lo que es Google Cloud. Si pasamos a Google Cloud, vemos que tuvo un crecimiento del 34%, crecimiento muy fuerte, logrando expandir sus márgenes operativos. Lo más importante es el backlog que la empresa comenta que tiene. En el Q2 comentaron que tenían 100 billion de backlog y ahora pasaron a 150 billion de backlog, o sea un 50% de crecimiento de un trimestre al otro trimestre. Esto es una barbaridad. Backlog esencialmente son contratos que la empresa ya firmó con clientes por servicios que les quiere proveer. Entonces, fíjense al ritmo que está creciendo esto. Comentan en el conference call que el backlog creció a un ritmo de un 86% anual y que no están dando abasto para poder suplir toda esta demanda.
Esto es como que nosotros tengamos, no sé, una casa de empanadas y que tenemos para producir 100 empanadas, pero tenemos clientes que nos están pidiendo por 500. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y la realidad es reinvertir fuerte. Por eso es que el CFO está planteando que van a estar reinvirtiendo muy fuerte, que es el otro miedo que hay sobre estas empresas, que es el gran CAPEX que están teniendo, cómo se les está disparando este número, y ahora más adelante vamos a analizarlo un poquitito más. Fíjense, Capital Expenditures creció respecto al año pasado un 83%. Es impresionante y son números para asustarse porque son en este trimestre casi 24 mil millones de dólares. Una barbaridad. A ver, pero pensemos, ¿por qué deberíamos estar contentos con esto en vez de asustados? En primer lugar, por el backlog que ya dijimos. La empresa nos está diciendo, tengo más demanda de la oferta que puedo dar. Por ende, necesito ampliarme, necesito atender a todos estos clientes. Y se espera que esta tendencia siga de demanda porque está muy potenciado por lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo esto. Entonces, el backlog es uno de los principales drivers de por qué tendríamos que estar contentos. En segundo lugar, la empresa comenta que está haciendo foco sobre el retorno sobre el capital invertido. Es decir, invierten en cosas que vayan a generar buenos retornos. No están haciendo inversiones como por ejemplo en Other Bets, por ejemplo Waymo y todo eso, donde la empresa invierte pero a un plazo más largo. Acá se están enfocando bien en lo que tiene que ver con alta generación de retornos para la empresa. Y en tercer lugar, se mantienen disciplinados en función de lo que es la inversión sobre ventas. Les voy a mostrar esto en gráficos más adelante que se va a ver mejor. En primer lugar, lo que tiene que ver con el foco en el retorno sobre el capital invertido, fíjense esta cuenta, Return on Capital. La empresa, sobre todo en los últimos años, ha tenido un retorno sobre el capital muy, muy alto. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es tener una empresa que tiene buenos retornos sobre el capital, es decir, que nos demuestra que sabe invertir el dinero y que encima encuentre dónde invertirlo. Porque hay empresas que por ahí ya son muy grandes, por ejemplo Visa, pero que ya no tiene dónde invertir para expandirse. Mientras que Alphabet en este caso nos está mostrando que sabe reinvertir y que está teniendo dónde poner ese dinero. Por ende, esto es lo mejor que nos puede pasar, porque nos va a bajar el cash flow ahora, pero vamos a tener ganancias teóricamente muy jugosas en los años venideros. Acá podemos ver lo que es el Capital Expenditure sobre ventas. En 2016 era el 11%, el 12% en 2017, el 18% en 2018. Fíjense, se mantuvo en el 10% hasta 2024, donde se salta un poquito al 15%, y para este año se espera que sea el 23%. Ok, cuando comparamos con el 12%, la verdad es que da miedo, ¿sí? Porque se nos duplica. Pero volvamos a ver esto. Fíjense cómo la empresa fue haciendo inversiones acá. Invirtió al 18, al 14, al 12. Y fíjense cómo pasó las ventas de 136 mil millones a 257 mil millones. Si la empresa logra esto, es una inversión increíble. Y si estamos viendo que lo que más se está expandiendo es el cloud, que está expandiendo sus márgenes, que es donde tienen el backlog, etcétera, esto nos hace pensar que el rendimiento que pueden obtener sobre estas inversiones que están haciendo puede llegar a ser muy alto. Por otro lado también, si nosotros nos ponemos a ver el balance de la empresa, vemos que tiene 98.000, siempre tuvo alrededor de 100, en algunos momentos 140.000 millones, pero fíjense el nivel de cash que tiene la empresa. Una empresa que genera tanto flujo de caja, si puede utilizarlo para hacer crecer el negocio, que lo utilice. No queremos que esté guardando este dinero, sino que nos lo devuelva como accionistas de alguna manera. Que esta empresa también lo hace porque viene aplicando por año entre 12.000 y 15.000 millones a recompras de acciones, con lo cual ha reducido los últimos 3 años un 2% por año aproximadamente de acciones en circulación. Y aparte arrancó a pagar un dividendo. O sea que está viendo que nos puede retornar como accionistas, pero está teniendo en cuenta que también puede hacer crecer el negocio ahora. Y como ve que lo mejor que puede hacer pensando en el accionista es reinvertir en el negocio, eso es lo que está haciendo. Si nosotros vemos el free cash flow de los últimos 12 meses, como viene siendo, vemos lo siguiente. En primer lugar, vemos que vamos a partir de que el free cash flow es el cash from operations menos el CAPEX, que es el Purchase of Property and Equipment. Entonces, es 48 menos 23, 24. Este va a ser el free cash flow. ¿Qué pasa? En este año nosotros no tenemos que tener en cuenta este Cash from Operating Activities porque sucedieron dos cosas. El normalizado sería más o menos 40 billones. Tuvimos ganancias por otras actividades de 10.000 millones, pero aparte tuvimos otras cuestiones que afectaron al negocio que no me voy a poner a explicar ahora porque va a tomar mucho tiempo, pero si lo normalizamos, esto debería ser 40.000 millones. Este salto del 58% de un año sobre un año no es real, pero sí es cierto que fue un salto alto porque partimos de 30.000 a 40.000 millones. O sea que el salto de todas maneras fue alto. Crecimiento del CAPEX ya lo vimos.
El free cash flow entonces, si nosotros lo normalizamos, va a terminar siendo menor en el sentido porque sacamos 8.000 de acá, o sea que sería 8.000 millones menor, igual que el trailing 12 months. Ahora, si nosotros queremos evaluar la empresa en función de este free cash flow, la empresa está cara, pero la realidad es que nosotros estamos teniendo, como dijimos, o la empresa está viendo que está teniendo la posibilidad de invertir muy fuerte en el negocio para hacer crecerlo a futuro. Si nosotros tomáramos, eso se llama CAPEX de crecimiento o CAPEX de expansión. Si nosotros solamente tomáramos el CAPEX de mantenimiento y lo calculáramos más o menos en un 12%, la realidad es que cuando lo ajustamos, el free cash flow que la empresa genera es mucho mayor. Está entre 110 y 125 mil millones. Por ende, haciendo el cálculo de la cotización de la empresa en función de ese free cash flow, la cotización sería muchísimo más atractiva. Como pantallazo rápido, esto es lo que me parece importante que se lleven de lo que fue la presentación de Google. La empresa sigue creciendo muy fuerte, encuentra dónde invertir, tiene pedidos de clientes a la espera. Lo único que está teniendo ahora que hacer es invertir mucho para poder abastecer esta demanda que está teniendo. O sea que para los próximos años pareciera tener un sendero ascendente en lo que tiene que ver con el crecimiento de la empresa, y hoy está aplicando todo el capital que necesita, que lo ha venido resguardando y lo genera consecuentemente para aplicarlo en estos momentos, sin dejar de cuidar al accionista, manteniendo las recompras de acciones y manteniendo el dividendo. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. La verdad me parece que Google presentó un balance muy sólido, con crecimientos impresionantes a pesar de su tamaño, con un backlog que viene creciendo a un ritmo del 84% anual. Esto nos dice que la tendencia viene muy fuerte y entendemos que por los retornos que ha dado históricamente Google sobre lo que ha invertido, pareciera ser un buen momento para que emplee todo ese cash flow y ese capital que viene acumulando a lo largo de los años para hacer rendir mejor el capital y generarle mayor rendimiento a los accionistas. Si te gustó el video, te sirvió, déjalo un me gusta. Si quieres mandarme una empresa para que analicemos, déjame en los comentarios y nos vemos en un próximo video del Ojo del Inversor.